soy María Trader y como siempre estoy súper feliz y contenta de tenerlos aquí en mi canal, así que yo les doy la bienvenida y les envío un fuerte abrazo. Espero que ustedes se encuentren súper bien en este maravilloso día y este video estará súper interesante, ya que una vez más les traigo estrategias de análisis técnico que nos ayudarán muchísimo a generar dinero, y esto a nosotros nos interesa, así que yo les recomiendo que no se pierdan ni un solo segundo de este video y que lo miren hasta el final. Y para las personitas que son nuevas en este canal y las que no han ingresado todavía, les recomiendo que ingresen a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Es súper sencillo, todos los enlaces están debajo de este video en la descripción. En este grupo estoy compartiendo con ustedes señales de entradas y salidas que nos va a ayudar muchísimo a la hora de hacer nuestros trades. Ahora sí amigos, si ya ingresaron a mi grupo podemos continuar. Muy bien amigos, vamos a operar utilizando una estrategia basada en el análisis técnico como ya lo había mencionado antes. Por lo tanto, vamos a ver niveles de soporte y resistencia, así como posibles niveles internos, tendencias bajistas y tendencias alcistas, además de otras situaciones y patrones en el mercado. Para esto, yo voy a utilizar un marco temporal de 15 segundos para analizar el mercado, porque este periodo de tiempo es el que me da más información. Entonces, amigos, hoy vamos a buscar algunas situaciones en el mercado e intentaremos conseguir buenos beneficios de ellas. Así que ustedes asegúrense de ver este video hasta el final, ya que probablemente este método de trading les gustará muchísimo y serán capaces de utilizarlo en su propio trading. Ahora sí amigos, vamos a empezar. Ahora mismo veo mi primer punto de entrada y ahora yo les explicaré todo con más detalles. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y justo debajo hay un nivel de soporte interno. En este momento el precio se ha acercado al nivel interno y en esta situación propongo abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Ya que aquí amigos podemos ver que hubo un buen y fuerte movimiento alcista y desde el nivel de resistencia hubo un retroceso hasta el nivel de soporte. Además, creo que también habrá una corrección desde el nivel interno y el precio seguirá subiendo, porque el potencial general del precio también está subiendo. Y creo que aquí 2 minutos serán suficientes en este caso, incluso con una posible corrección. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro primer trade. Muy bien amigos, el precio siguió subiendo y aquí obtuvimos muy buenos beneficios. Además, se produjo una corrección en el nivel interior. Ahora voy a observar por un tiempo el precio y tal vez aquí podamos abrir el próximo trade. Entonces amigos, después de un tiempo podemos ver que el precio ha entrado en una zona de corrección y en este momento se está acercando de nuevo al nivel de soporte con un fuerte impulso de la vela roja. Vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba y creo que desde el nivel interior habrá probablemente una corrección y el precio seguirá subiendo, porque los principales mínimos de los precios también están subiendo y creo que nuevamente aquí 2 minutos serán suficientes para nosotros. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, de hecho tras una breve corrección el precio siguió subiendo desde el nivel de soporte interno donde hubo una corrección. Pero podemos ver que en este punto los máximos de precios también son cada vez más bajos y en esta situación es posible una reversión, aunque también es posible que el precio se mueva a una zona de corrección durante algún tiempo. Por lo tanto, sugiero no esperar y buscar el siguiente punto de entrada. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. Y en esa situación vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, porque después de un fuerte impulso del precio, el movimiento desde este nivel hará un pullback hacia arriba y se producirá algún tipo de movimiento de corrección, ya que como en la mayoría de los casos, tras un impulso del movimiento del precio desde este nivel, se produce un pullback. Y por regla general, en estas situaciones, 1 minuto es suficiente, incluso teniendo en cuenta que el precio puede bajar durante algún tiempo.
Así que amigos, vamos a esperar el final de nuestro trade y ver qué resultados obtenemos. Genial amigos, eso está muy bien. El precio alcanzó la zona de corrección y hubo un retroceso, pero obtuvimos buenos beneficios. Todo va bien, por lo tanto, sigamos adelante. Aquí podemos ver que hubo un buen y fuerte movimiento alcista y tras tocar este nivel se produjo un retroceso y ahora tras el retroceso el precio retrocedió y vuelve a acercarse a nuestro nivel con bastante fuerza y al mismo tiempo todavía hay espacio hasta este nivel. Aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que el precio tiene un buen potencial alcista y lo más probable es que el precio siga moviéndose hacia este nivel. Y también es muy probable que el precio rompa este nivel. Así que amigos, vamos a esperar el final de nuestro trade. Bastante bien amigos, el precio ha seguido subiendo y este nivel se ha roto, pero aquí obtenemos muy buenas ganancias. De momento todo va bien amigos, así que vamos a continuar y a buscar el siguiente punto de entrada. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y también podemos ver que hubo un fuerte movimiento alcista y un pullback después de tocar este nivel. Y en este momento vemos que hay un cierto movimiento hacia arriba desde nuestro nivel. Además, los principales mínimos de precios están también subiendo. Así que vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, porque creo que este nivel se romperá próximamente, ya que aquí el precio también tiene un buen potencial alcista. Y creo que aquí 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una posible corrección. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, el precio realmente ha seguido subiendo y este nivel se ha roto, pero estamos obteniendo muy buenos beneficios. Además, el precio tiene un excelente potencial alcista, así que esta situación ha funcionado bastante bien. Sigamos adelante y busquemos la siguiente situación en el mercado para continuar. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia y también podemos ver que aquí hubo un buen y fuerte movimiento hacia arriba. Además, después del retroceso, podemos ver que el precio se acerca de nuevo a nuestro nivel. Así que aquí vamos a abrir un trade por 1 minuto a la baja, ya que creo que próximamente se producirá un movimiento correctivo y un pullback hacia abajo desde este nivel, porque como en la mayoría de los casos, después de un fuerte impulso del movimiento del precio desde un cierto nivel, hay un retroceso y un movimiento de corrección, y por regla general en estas situaciones 1 minuto es suficiente. Así que amigos, vamos a esperar el final de nuestro trade. Excelente amigos, como podemos ver el precio llegó a la zona de corrección y hubo un retroceso y en esta situación 1 minuto fue suficiente. Además, como en la mayoría de los casos, estas situaciones funcionan muy bien. Así que continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada para continuar. Aquí podemos ver un nivel de soporte y también podemos ver que en este momento el precio se está acercando a nuestro nivel. Además, los principales máximos de precios son cada vez más bajos. Y en esta situación vamos a abrir un trade por 3 minutos a la baja, ya que creo que próximamente el precio seguirá moviéndose hacia este nivel. Porque después de todo, aquí el precio también tiene un buen potencial a la baja. Abrimos un trade por 3 minutos teniendo en cuenta que el precio puede entrar en una zona de corrección o es posible que haya un pequeño pullback. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Excelente amigos, el precio ha seguido avanzando hasta este nivel y obtenemos buenas ganancias. Además, el precio tiene un buen potencial para bajar. Todo va bien, así que continuemos. Aquí tenemos un nivel de soporte y también podemos ver que después de tocar este nivel hubo un retroceso hacia arriba
Y en este momento el precio se acerca de nuevo a nuestro nivel. Así que amigos, aquí vamos a abrir un trade por 3 minutos a la baja. Ya que el precio tiene un buen potencial bajista y hay una mayor probabilidad de que continúe el movimiento bajista. Vamos a abrir un trade por 3 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso al alza. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Genial amigos, el precio siguió moviéndose hacia este nivel y obtuvimos aquí muy buenos beneficios. En esta situación, 3 minutos fueron suficientes. También podemos ver que el precio se acercó a este nivel y después hubo un pequeño retroceso al alza. Y creo que próximamente este nivel se romperá. Por lo tanto, aquí podemos intentar abrir el siguiente trade. Entonces amigos, aquí hay una especie de comprensión en nuestro nivel y el precio ya no va hacia arriba. Por eso aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que este nivel se romperá. Y aquí 2 minutos serán suficientes para nosotros, incluso teniendo en cuenta una posible corrección, ya que el precio tiene un excelente potencial a la baja. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, el precio ha seguido bajando y este nivel se ha roto y estamos obteniendo muy buenos beneficios. En esta situación, con tan solo 2 minutos fueron suficientes. Y también podemos ver que después de alcanzar este nivel, el precio se ha consolidado por debajo. Además, el precio se aleja del nivel y el movimiento continúa moviéndose a la baja. Pero como ya tengo $8,000 en el depósito, propongo abrir un último trade para el día de hoy. Entonces amigos, aquí podemos intentar abrirlo, porque creo que próximamente el precio bajará hasta el siguiente nivel de soporte, que está mucho más abajo. Entonces amigos, aquí vamos a intentar abrir un trade por 2 minutos hacia abajo, ya que en esta situación yo creo que 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una corrección. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Excelente amigos, como podemos ver el precio siguió bajando y obtuvimos buenas ganancias. En esta situación el precio tiene un buen potencial bajista. Mientras tanto amigos, ya tengo $9,000 en mi depósito, así que sugiero terminar por hoy, ya que he cumplido con mi plan que tenía para el día de hoy. Ahora retiro todas mis ganancias y salgo del mercado. Además, todas las situaciones en el mercado que hemos encontrado han funcionado bastante bien. Y con el enfoque adecuado, esta estrategia funciona muy bien como siempre lo he dicho. Ahora ya saben cómo operar con los niveles de soporte y resistencia. De esta forma ya podemos buscar situaciones similares en el mercado y trabajar con ellas para obtener buenos resultados. Al principio es difícil, pero con el tiempo conseguirán hacerlo muy bien y conseguirán encontrar su propia estrategia para obtener ganancias en el trading. Y por supuesto pueden ir construyendo su propio plan de trading. Bueno mis queridos amigos, hemos llegado al final de este gran video y como siempre estoy súper feliz y contenta de que ustedes se hayan quedado conmigo hasta el final. Espero que ustedes puedan aprovechar todas esas estrategias al máximo para generar sus propios beneficios. Ya que se encuentran situaciones similares en el mercado, van a lograrlo. Y les deseo un 2023 lleno de todo lo que ustedes deseen. Por supuesto, este año estará lleno de grandes oportunidades que ustedes deben aprovecharlo. Si tienen objetivos, metas, este es un buen año para que ustedes lo logren. Recuerden que si en el 2022 no pudieron lograrlo por cualquier razón, este año está lleno de oportunidades para que lo logren. Muchos éxitos en el trading porque sé que van a lograrlo y van a conseguir todo aquello que siempre han querido. Amigos, feliz 2023 y nos vemos en el próximo video. Pero antes, suscríbanse a este canal, denle me gusta, comenten y compartan este video con todas las personitas que quieren. Nos vemos, chao chao.